Queridos hermanos, hoy día yo quiero invitarles a compartir, a meditar en un versículo de la palabra que está en Hebreos capítulo 1, en el versículo 1. Así que les invito a mirar en su Biblia este texto, Hebreos 1, 1. Mire, dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. La Biblia nos muestra el deseo de Dios de hablar con nosotros, de comunicarse con nosotros, de hacernos llegar el mensaje de la salvación. Dios está interesado, como vimos en el caso de nuestro hermano que acaba de ser bautizado, el interés de Dios en hablarle al hombre y entregarle la salvación. Dios sabe que somos pecadores, vivimos en un mundo de pecado, pero por eso vino Jesús a este mundo, a morir a la cruz, para darnos la salvación. Ahora, este deseo de Dios está en este versículo, en el versículo 1 de Hebreo 1, expresado de una manera magistral. Y por eso quiero explicar este texto, meditar en él, ahondar en él unos minutos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Dios buscó hombres, los profetas, a quienes entregó un mensaje para que le hicieran llegar ese mensaje a los padres y los padres a sus hijos, y así nosotros tengamos la salvación. Pero es Dios que está queriendo hablarnos, y la Biblia dice que lo hace muchas veces y de muchas maneras. Yo me pregunto, ¿por qué Dios tiene que hablar muchas veces? ¿Por qué Dios tiene que hablar de muchas maneras? ¿Qué dice eso de nosotros, los seres humanos? Bueno, si nos tienen que hablar muchas veces y si nos tienen que hablar de muchas maneras, es porque en realidad somos un poquito porfiados, un poquito difíciles de hacer entender, y el Señor tiene que usar muchas formas y tiene que insistir varias veces. Aquí no dice varias, dice muchas veces para llegar a nosotros. Yo me pregunto, ¿cuántas veces Dios tuvo que insistir para llegar a mi corazón? Y me pregunto, ¿cuántas veces Dios tuvo que insistir para llegar a tu corazón? ¿De cuántas maneras me habló? ¿De cuántas maneras te habló? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Qué hizo Dios para llegar a tu corazón? En verdad, la Biblia nos dice que Dios habla muchas veces porque nosotros nos cuesta aceptar, nos cuesta entender, nos cuesta darnos cuenta. Pero el que Dios hable muchas veces y de muchas maneras también habla de Él, habla mucho de Él. Nos dice el hecho de que muchas veces Dios nos habla y de muchas maneras, nos dice que Dios es paciente, nos dice que Dios nos ama, nos dice que Dios tiene un gran interés por salvarnos, un interés profundo por rescatarnos. Por eso insiste tanto. Y aunque lo rechazamos una u otra vez, Él vuelve a insistir. Nos dice la Biblia a través de este versículo que Dios es el mejor maestro, porque busca una estrategia, otra manera para llegar. Si no llega a nuestro corazón a través de poesía, llegará a través de una historia, o quizás a través de una profecía, o quizás a través de un canto, de un poema, pero de alguna manera Él se las va a arreglar para llegar a nosotros. A través de una teofanía, de una manifestación, de un milagro, quizás a veces a través de una aflicción, Cristo llegó a nuestra vida. O a lo mejor Dios llegó a nuestra vida a través de una bendición, de algo bueno que nos pasó, del nacimiento de un hijo, o de la enfermedad de un ser querido. Tantas maneras que Dios usa. Ahora, dice esto, ¿qué dice de Dios? Que su interés es profundo, es real y que nos ama con un amor eterno. Por eso insiste y nos habla muchas veces y de muchas maneras. Sin embargo, yo esta mañana quiero invitarlos a reflexionar cuántas veces Dios le ha hablado al hombre a través de la historia, porque eso tiene una gran enseñanza también para nosotros. No sé si voy a lograr proyectar aquí, voy a intentar proyectar una imagen. Pareciera que
no se me proyecta fácilmente, así que la voy a tener que proyectar compartiendo pantalla. Voy a compartir pantalla y vamos a poder igual ver esta imagen que quiero compartir con ustedes. Dice acá, las muchas veces y las muchas maneras en que el Señor nos ha hablado. Observemos cuáles son esas veces y esas maneras. Bueno, aquí la primera vez Dios le habló a Adán. Génesis 3:15 dice que Dios buscó al hombre en el huerto del Edén porque Dios le dio la salvación, le dio la vida eterna, le dio una vida feliz para siempre, pero él cayó en el pecado. Y al caer en el pecado, trajo todas las desgracias que eso significa. Peleas con su esposa, con Eva, empezaron a discutir, empezaron a echarse la culpa unos con otros. El hombre perdió la armonía con los animales y también se comenzó a destruir la salud, la vida, la enfermedad, la muerte. En la primera generación, los primeros hijos de Adán, hubo uno que asesinó al otro. Y así todos los pecados, la mentira, el asesinato, etcétera, comenzaron a llegar. Las tragedias del pecado. Pero en Génesis 3:15, Dios habla con Adán y le entrega la salvación en su mano. Y le dice, pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer, que era Eva. Pero que esto es en un lenguaje simbólico, pues la mujer representaba a la iglesia, a los hijos de Dios, a los descendientes. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Aquí hay dos grupos. Esta te herirá en la cabeza, la mujer, y tú le herirás en el talón. Y así, esta es una profecía donde el Señor promete que de la simiente, un descendiente de la mujer vendría para darle un golpe en la cabeza a esa serpiente que es el diablo y Satanás, que los engañó en el Edén y que a través de toda la Biblia, en Apocalipsis 12, se muestra a esta mujer y a esta serpiente que es perseguida y esta serpiente que es el diablo, Satanás, el dragón, los hiere y les causa mucho sufrimiento. Pero un hijo que nacería de la simiente, como dice Apocalipsis 12, que Apocalipsis 12 es la explicación de Génesis 3:15, un hijo que nació de la simiente, entonces venció a la serpiente. La venció y le dio al hombre la salvación. Adán creyó en esta promesa, que nacería un Salvador. Vendría el Mesías para darle un golpe mortal en la cabeza a la serpiente. Adán tomó este mensaje de salvación, lo compartió con sus hijos y cientos, miles se salvaron, millones se salvaron. Sin embargo, como lo muestra aquí esta flechita que yo puse hacia abajo, este plan de la salvación se perdió. Se perdió porque si nosotros vemos en Génesis 6, en el versículo 5, dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí está el versículo más triste de la Biblia, uno de los más tristes. Dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Le dolió en su corazón. Vemos aquí que la maldad avanzó tanto que todos los pensamientos de los hombres eran solamente el mal. ¿Qué pasó entonces con el plan de salvación? Si el hombre, en vez de hacer el bien, ahora estaban todos haciendo el mal, esto es apostasía. Apostasía donde el plan de la salvación se perdió. Y Dios buscó en la tierra. Ya. Mis hermanos,
tuvimos una pequeña dificultad técnica y por eso mismo se nos cayó la señal, pero estamos nuevamente aquí juntos y yo les explicaba que en Hebreos 1:1, este texto que queremos nosotros ahondar un poquitito, se presenta de una manera magistral el amor de Dios por nosotros, su deseo de salvarnos, su deseo de entregarnos su bendición. ¿De qué manera? Pues dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Utilizando a los profetas, Dios trató de llegar a nuestros padres y a través de nuestros padres a nosotros para darnos la salvación. Pero la Biblia nos dice que Dios ha hecho esto muchas veces y de muchas maneras. Yo quiero, como les decía recién, poder ahondar en estas muchas veces y muchas maneras. Así que voy a compartir esta presentación con ustedes allí para que podamos observar las veces a través de las cuales Dios en la historia ha hablado al hombre. Dice aquí, veces, si podemos ver, Dios le dio a Adán la vida eterna, pero Adán cayó en pecado y Dios en Génesis 3:15 le dice que le va a dar el triunfo sobre la serpiente que lo engañó, que de su simiente vendría el Salvador. Como les explicaba, Apocalipsis 12 amplía Génesis 3:15 y muestra cómo el hijo de la mujer le dio un golpe mortal a la serpiente, que es el diablo y Satanás, llamado también el dragón o la serpiente antigua. Y de esta manera la salvación volvió al ser humano. Millones se salvaron con este plan de salvación, la esperanza en el Mesías y su obra redentora. Todo aquel que tenía fe en el Mesías se salvaba. Pero en Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5, nosotros vemos que ya algunas generaciones después, los hijos de los hombres se habían apartado de este plan. Este plan cayó, fue abandonado y lamentablemente el hombre que debía ser salvado ahora se estaba perdiendo. Y todos, pues dice Génesis 6, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos ellos, en vez de pensar en el bien, pensaban solo en el mal. Pero el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había un hombre justo que daba un justo. Capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¡Qué tragedia! Dentro de millones de personas, de vivientes, de millones de almas, solamente Noé había sido encontrado justo, uno en millones. El plan de la salvación se había perdido. Pero Dios le dice a Noé, te entregaré a ti el plan. Y le dice el plan, le dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero hazte un arca, y todo aquel que crea y entre en el arca se salvará. Después de 120 años de predicación, solo 8 entraron en esa arca y se salvaron. Pero esa fue la nueva generación. Dios hizo un nuevo comienzo, entregó un nuevo plan. Por una segunda vez, Dios entrega la salvación, no a Adán, sino a Noé. Y su descendencia, no la de Adán, sino la de Noé, sería la descendencia de los salvos. Y los pecadores, todos fueron raídos de la tierra. Ahora, la primera vez Dios habla a Adán y lo hace cara a cara, como dice Génesis 3:21. La manera fue hablar con él cara a cara. Pero a Noé no. Noé le habló por segunda vez, entrega el plan de salvación y la manera es, escuchó la voz. Génesis 6:13 dice que Noé escuchó la voz de Dios. Pero si nosotros damos vuelta las hojas de la Biblia y leemos en Génesis capítulo 11, vemos a los descendientes de Noé en otra gran rebelión. En Génesis 11 está la Torre de Babel. Y los descendientes de Noé ya eran miles y millones
pero ahora estaban en otra abierta rebelión en la planicie allí de Babel, construyendo una torre por si venía otro diluvio, y así salvarse por si venía una nueva destrucción. Y Dios allí en Génesis 18:1 busca a un hombre justo, mira a alguien justo en la tierra y encuentra, en vez de millones y miles, nuevamente a uno. Dice el versículo 1, después le apareció Jehová en el valle de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando él los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Dice la Biblia que Dios visitó a Abraham en persona y le dijo, Abraham, vete de tu tierra, Génesis 12, verso 1, y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú vas a ser una bendición, y bendeciré en ti a todas las familias de la tierra. Un nuevo plan, bendecir a un patriarca, y en él bendecir a todas las familias de la tierra. Y saben, ya Dios decidió no eliminar a los pecadores, sino convertirlos y formar una nación de sacerdotes que irían al mundo y a través de los descendientes de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y un hijo de Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe, sería el que vendría como el Salvador. Y allí Abraham compartió esto con sus hijos, quienes donde iban hacían un altar y un sacrificio, un cordero que representaba al que vendría a morir por el hombre culpable. Y este cordero comenzó a ser muerto de ahí en adelante para memoria del Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. El mismo plan, pero un nuevo proyecto, un tercer proyecto, una tercera vez en que Dios intenta salvar al hombre. ¿Cómo lo hace ahora? Envía un ángel. Génesis 19:1 nos dice que el ángel vino y habló con Moisés. Llegaron pues 2 ángeles, dice acá, a la caída de la tarde. Y el plan ahora fue un patriarca, padre de familia, que hicieron una nación de sacerdotes para redimir a un mundo perdido. Ese era el nuevo plan. Y el cordero era símbolo del que vendría a morir en lugar del pecador. Pero si nosotros avanzamos en el libro de Génesis, la familia de Abraham cayó en desgracia. Comenzaron a caer en diferentes pecados. Problemas de traición, de muerte. Jacob, uno de sus hijos, quisieron matarlo, a José. Como Caín y Abel, se volvió a repetir esa historia. Vemos también que un hijo de Jacob también adultera con una de las esposas de su padre. Hay adulterio, hay peleas, disensiones, mentiras, robo. Todo el plan hermoso que se propuso empezó también a caer. ¿Y dónde vemos en Éxodo capítulo 1 a los descendientes de Abraham? Los descendientes de Abraham en Éxodo capítulo 1 están ahora en Egipto y siendo esclavos. ¿Qué sucedió con el plan? En esta nación de sacerdotes, a través de los cuales sería bendita toda la tierra, ¿qué sucedió con el patriarca, el padre de familia, el padre de una nación de sacerdotes? Sus hijos no fueron fieles, se pelearon, se enemistaron, hubieron mentiras, cayeron en las mismas costumbres del mundo y lamentablemente por su infidelidad llegaron a ser esclavos todos en Egipto. Todos esclavos en Egipto. Y saben, allí el Señor los llevó para que ellos pudieran aprender que solo tomado de la mano de Dios había bendición y había prosperidad. Pero lejos de Dios, solo al hombre le espera la ruina, la destrucción, el dolor y la perdición. Pero Dios allá busca a alguien. Y de los que nacieron en esclavitud, Moisés fue guiado por Dios desde su nacimiento, cuidado. Y en el capítulo 3
en el verso 2 de Éxodo, Dios lo llama. Y dice la Biblia, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Dios llamó a Moisés y le dio el nuevo plan, el nuevo proyecto de salvación. Por cuarta vez, Dios hablaba al hombre para salvarlo. Y la manera que usaba ahora era una zarza en llamas. Primero fue cara a cara, luego fue la voz, Dios envió ángeles y ahora usaba una zarza. En este deseo de Dios de salvar al hombre, todo sirve, hasta las zarzas sirven. Y Dios, de una llama en medio de una zarza, habló con Moisés y le presentó el plan. Ahora Moisés era un libertador, un líder político. Ya no era un patriarca, un líder político que liberaría al pueblo y lo llevaría a una tierra prometida para ser una nación santa, una nación modelo. Y aquí el plan ahora no era una nación de sacerdotes, sino una nación modelo, una nación bendita, a través de a quienes todos los habitantes de la tierra miraran. ¿Por qué esa nación es bendita? ¿Por qué esa nación prospera tanto? Porque ellos no se enferman, no tienen plaga, viven más de 100 años, tienen un estilo de vida próspero. La reina de Saba vino a ver por qué había tanta prosperidad en Israel. Y el plan era ese ahora. Un líder político que formara una nación y que todos vieran la prosperidad y quisieran saber el secreto. Y el secreto era el Salvador. Allí se hizo un santuario, toda una liturgia para enseñarle al mundo, a través de ese santuario, cómo se salvaba el hombre. Una nación santa, ya no una nación de sacerdotes, no, sino ahora un pueblo escogido. Y este líder político que forma esta nación comienza a avanzar y resultó muy bien. Moisés, mientras estuvo, fue un hombre íntegro, que cometió también algún error, algún pecado, pero esa generación se fue purificando. La generación terca, dura de cerviz, murió en el desierto y quedó una nueva generación purificada. Y vemos a Josué, un hombre del cual la Biblia no muestra ningún error. De Moisés vemos errores, pero Josué, un hombre intachable, un líder en una tierra nueva. Pero de a poco, esta nación también empezó a fallar. Llegó la época de los jueces y el hombre, los judíos, se fueron no fueron obedientes al expulsar a las otras naciones, sino que dejaron a los filisteos, a los amorreos, y cayeron en la idolatría, y nuevamente este plan, como dice esta flecha, se empezó a perder. Y cuando este plan cayó, entonces Dios levantó otros líderes, no políticos, sino líderes espirituales, llamados profetas, a quienes le habló. ¿Y cómo les habló? Mateo 23, 37, Jesús dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces envié profetas para juntarte y no quisiste? Increíble cómo Dios llamó a tantos profetas, unos de diferentes maneras. Dios los usaba, algunos eran reyes, otros hombres muy humildes, pero hombres a través de los cuales Dios hablaba. ¿Y cuál era la manera para hablar con ellos? Sueños y visiones. Dice Números 12:6, cuando hubiera profeta en medio de ustedes, en visión y en sueño hablaré con él. Y si lo que se cumple, si lo que dice el profeta se cumple, es señal que yo he hablado por el profeta. ¿Saben? Dios levantó estos líderes religiosos, los profetas, que a través de toda la historia de Israel, ya ahora no estaban buscando la redención del mundo, sino que los profetas buscaban la redención de Israel. Que a Israel se arrepintiera, que volviera a ser fiel a Dios, para que el plan siguiera su curso. Pero la historia nos dice que Israel apedreó a los profetas, mató a los profetas y no fue obediente. En pocos momentos lo obedecieron a los profetas, pero en la mayor parte del tiempo no hicieron caso a sus mensajes.
y cayeron en desgracia por eso, cayeron nuevamente en esclavitud y desaparecieron muchas tribus por haber sido rebeldes al mensaje enviado por Dios a través de los profetas. Y ese proyecto de salvación nuevamente fracasó, nuevamente cayó. Por quinta vez Dios estaba hablando al hombre. Adán 1, Noé 2, Abraham 3, Moisés 4, a los profetas quinta vez, y ellos los apedrearon, los mataron, no les hicieron caso. El plan salvó a muchos, pero finalmente también cayó, fracasó. ¿Por qué? Porque el hombre no quiso salvarse. ¿Qué cosa entonces haría Dios ahora para salvar al hombre? Dice la Biblia, Hebreos capítulo 1, donde estamos, Hebreos 1, versículo 1, leímos, pero ahora vamos a leer el 2. Dice, en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo, a quien designó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Dios envió a Jesús a la tierra. ¿Y cuál fue la manera que hizo Dios para que Jesús llegara a la tierra? Juan 1:14 dice, se hizo carne, se hizo hombre, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vemos su gloria como gloria del unigénito del Padre, el unigénito Hijo de Dios. Jesús vino por sexta vez. Dios viene, pero ahora en un mensaje puro y perfecto, un mensajero, el mejor de todos, un mensajero quien mostró el real amor de Dios, como es Dios en una perfecta visión, amoroso, misericordioso, compasivo, preocupado de los problemas del hombre, que se compadecía del dolor y que sanaba al que no merecía, al pecador, al cobrador de impuestos, la prostituta, el hombre endemoniado. Todos eran liberados porque pusieron su fe en Jesús, el Mesías, que ahora caminaba entre los hombres. Como vemos acá, por sexta vez Dios habló y muchos se salvaron. Pero la Biblia nos cuenta una historia en Apocalipsis 2 que necesito compartir con ustedes. Porque si pensábamos que con la venida de Jesús se arreglaría todo, la Biblia en Apocalipsis 2 lamentablemente nos dice que eso no es así. Yo quisiera decir que sí, que con la venida de Jesús se arregló todo, pero leamos la Biblia y saquemos nuestras conclusiones. Apocalipsis 2, verso 12, dice, hago una pequeña explicación. Apocalipsis 2 habla de la historia de la iglesia. El mensaje a Éfeso es la iglesia de Cristo mientras él vivía, mientras el esposo estaba con la iglesia. Pero el mensaje a Esmirna es la época en que Cristo ascendió al cielo y ahora estaban los apóstoles. Y es la iglesia perseguida, la iglesia que comenzó a ser perseguida por Nerón. Bueno, en realidad por los emperadores. Desde el año 70 después de Cristo comenzaron las persecuciones contra los cristianos. Y es la iglesia de Esmirna, la iglesia que aparece aquí como la iglesia perseguida. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque muchos morirían y su fe la demostrarían muriendo por Cristo. Bueno, es la iglesia de los mártires. Pero luego de los mártires, el enemigo no continuó matando cristianos porque, como dijo Flavio Josefo, parece que la sangre de los mártires era semilla. Mientras más morían, más nacían. Así que el enemigo no continuó con esa estrategia de matar a los cristianos, porque cada cristiano que moría, 20, 30 aparecían por el testimonio de ese mártir. Así que no resultaba. En vez de hacer más pequeña la iglesia creció, llegó hasta todos los confines de la tierra y parecía que la iglesia cristiana que estaba allí en Jerusalén, por causa de la persecución, se explayó por todo el mundo conocido y ahora había cristianos por todas partes. Y queriendo destruirlos,
fue la mejor estrategia para que el cristianismo abarcara todas las tierras, porque huyendo los cristianos donde iban, obligados a huir, dejaban sembrada la semilla y el cristianismo se multiplicó de una manera increíble en esa época. Así que el enemigo ya no la persiguió más, pero hizo algo muy terrible, que está profetizado también, que está en la Biblia. Vamos a leer, Apocalipsis 2:12 dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, que ya no es la iglesia perseguida, sino que es la iglesia corrompida. La iglesia, lamentablemente, luego de ser perseguida, después que dejó de ser perseguida, se corrompió, se vendió la verdad. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. El trono de Satanás se había instalado aquí, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, idolatría, fornicación, doctrinas de demonios. Habían llegado a la iglesia y ahora la iglesia había cambiado. La Biblia nos dice en Apocalipsis, en Daniel, que vendría un tiempo en que la iglesia iba a ser contaminada. Y la Biblia habla de un periodo de 1260 años de oscuridad religiosa, donde la verdad se perdería. Y esto es lo que los cristianos conocemos como la época oscura, en que el evangelio se perdió, se oscureció. Y por eso los jinetes del Apocalipsis aparece uno que es la muerte, y otro que es amarillo, enfermo, porque la iglesia se enfermó y el evangelio murió. Lamentablemente, casi se pierde. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ni siquiera Jesús garantiza que todos se salven. He dicho algo difícil de asimilar, difícil de aceptar, que ni siquiera Jesús garantiza que todos se salven. ¿Y saben por qué? Porque finalmente, para que alguien se salve, la persona en forma personal tiene que escoger a Jesús. Dios no puede escoger por él. Dios puede hacer cualquier cosa. Puede morir en la cruz, puede entregar todo el universo, todos los ángeles en favor del hombre, pero Dios no puede decidir por el hombre. Así que finalmente, aunque esté todo dado, si el hombre decide no aceptar a Jesús, igual se va a perder, aunque Jesús haya caminado con nosotros, porque en última instancia la salvación es personal. Y querido amigo, yo te digo en esta hora y te hablo, la salvación es personal. Y Dios lo ha hecho ya todo. Ha hablado tantas veces y de tantas maneras para alcanzarnos, pero finalmente la decisión es tuya, la decisión es mía, depende de mí, no de Jesús. Él ya hizo todo lo que podía, pero si yo no quiero seguir a Jesús, yo no quiero entregarme a Jesús, no quiero bautizarme, no puedo yo recibir el regalo que Dios me quiere dar. Marcos 16:16, lamentablemente, dice que Dios no lo puede hacer todo en esto. El hombre debe tomar la decisión. El hombre debe tener un corazón dispuesto. Marcos 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. La salvación es por la fe. Hay que creer, hay que ser bautizado y así será salvo. Pero el que no crea, lamentablemente, la Biblia dice, será condenado. Aunque Jesús haya caminado entre nosotros, lamentablemente será condenado, porque no creyó, porque no obedeció, no siguió el plan lo hizo Dios, es de Él, pero yo tengo que decidir seguirlo. Queridos, así que se perdió ese mensaje, y por 1260 años, dice la profecía, estuvo escondida. Yo voy a mostrar aquí algunos textos y ver cómo esta verdad se comenzó a restaurar. Apocalipsis 1, 2, verso 13, perdón, Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, dice que la verdad estaría perdida por tiempo. Dice,
pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte. Me parece que los dos testigos, estoy leyendo bien, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, hollarán la ciudad santa 42 meses, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas de silicio, con ropas de luto, ropas... aquí habla de 42 meses o 1260 días, que en el fondo es lo mismo. 42 por 30 es 1260. Son dos maneras de decir lo mismo. 42 meses o 1260 días de años. Por 1260 años la iglesia predicó vestida de luto, vestida de silicio. La verdad se perdió, pero esa verdad había una profecía que sería restaurada. Dice que solamente sería por 1260 días, y luego de los 1260 días esa verdad se restauraría, 1260 años. Del año 538 al año 1798, ese es el periodo de los 1260 años, de la Edad Oscura. Pero en ese periodo se comenzó a restaurar la verdad de a poco, hasta llegar a 1844, con la profecía de los 2300 días, cuando la verdad se restaura nuevamente. Y esta verdad perdida, nuevamente la tenemos desde 1844, completa y restaurada, para ser seguida, para ser aceptada. ¿Cuándo se comenzó a restaurar esta verdad? Las gemas. Dios le entregó a Jesús el plan de salvación, y el ser humano no lo aceptó. El ser humano lo ensució. Pero en 1455, Gutenberg imprime el primer libro impreso, que fue la Biblia de Gutenberg. Fue el primer libro, porque antes de eso se hizo una prueba con un misal, que no fue un libro, sino fue un folletito. Así que era la prueba para ver cómo salía. Fue el misal de Gutenberg. Pero luego se imprime un libro precioso, la Biblia de Gutenberg, en 1455, y se restaura la verdad de la Biblia como la palabra de Dios, libre para ser leída por todos. Quizás esto te puede asombrar, que de grandioso tiene tener una Biblia. Es que hasta esa época no había ninguna. La Biblia estaba en latín, en un idioma que ni siquiera los sacerdotes podían leer. Solo algunos sacerdotes leían bien el latín. Y solamente partes no les estaba permitido. Pero Gutenberg se hace la traducción y la Biblia llega al pueblo. Y luego se hacen más traducciones, y de ahí en adelante la Biblia es el libro más vendido, más leído en el mundo. Los valdenses cuidaron la Biblia para que Gutenberg la escribiera y la imprimiera. Los valdenses la cuidaron. También estuvo en los claustros, escondida, pero salió a la luz. Y la Biblia es la palabra de Dios, que ahora salía a la luz. Y la Biblia dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia alumbró el camino de los nuevos seres humanos que estaban en oscuridad, pero ahora se abrió la lámpara y les alumbró el camino. Y Lutero fue uno de los primeros que en 1517 descubre que la salvación es por fe, no a través de indulgencias, de compra de indulgencias y de absoluciones, sino que a través de la fe en Jesucristo. Y los hermanos luteranos tienen esa gema preciosa de la salvación por la fe. Los hermanos valdenses cuidaron la Biblia. Luego en 1533, Calvino formó la iglesia presbiteriana, y ellos descubrieron otra perla perdida, la santificación. La santificación, porque el hombre es salvado por la fe, pero no para seguir viviendo en el pecado, sino que la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia santifica al hombre, no lo deja en el pecado, lo hace una mejor persona. Quien lee la Biblia es mejor persona.
se santifica, Dios lo santifica en la verdad. Y los presbiterianos descubrieron esta perla, que el hombre no podía continuar solo por la fe, viviendo en el pecado, seguir en los vicios, seguir maltratando a su prójimo, quizás a sus hijos, a su esposa, siendo mentiroso, ladrón y borracho, etc. No, el hombre debía santificarse. Y los hermanos presbiterianos, a través de Calvino, descubrieron esta gema y ellos la tienen. Luego, en 1600, el hermano Münster, a través de los anabaptistas, descubre lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos, porque el nacer del agua, el bautismo por inmersión, es un requisito importante, debido a que Dios necesita tener la autorización legal para defender al ser humano. Satanás es el acusador. El bautismo le da a Cristo el derecho legal, un hito histórico en la vida de un ser humano, a través del cual Cristo tiene el derecho de reclamarlo como hijo suyo, de defenderlo ante las acusaciones del Satanás y ante el tribunal celestial. Si no es a través del bautismo, el hombre no puede ser defendido por Cristo. Así que eso lo descubrieron los anabaptistas y comenzaron a bautizar por inmersión, un bautismo que representa muerte al pecado y resurrección a una nueva vida, como dice Romanos 6, que en Cristo somos muertos a través del bautismo y resucitamos a una nueva vida, una vida de santificación. Los hermanos anabaptistas, hasta ese momento no se bautizaban los cristianos, pero los anabaptistas vieron que eso era necesario. Luego, el hermano Mumford, en el año 1671, descubre que la salvación es gratis, se acepta por la fe, Dios nos santifica, nos da un libro para conducir nuestra vida y nos permite ser inscritos en el libro de la vida a través del bautismo, y lo único que Dios pide a cambio es fidelidad, es adoración. Nosotros, en gratitud por la salvación, adoramos a Dios como Él desea ser adorado. En el día sábado, los hermanos bautistas del séptimo día vieron que el cuarto mandamiento era importante, tanto como los otros: no adulterarás, no matarás, no robarás. El cuarto, tanto como el séptimo, el octavo y el noveno, como todos los otros, era importante. Y era uno de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. La Biblia tiene miles de palabras, miles de páginas, cientos y cientos de capítulos, pero Dios escribió solo uno, los 10 mandamientos, con su propio dedo, demostrando que esa es la norma del cielo, que los mandamientos representan el carácter de Cristo, y que si yo quiero ser semejante a Jesús, debo andar en los mandamientos, pues los mandamientos me hacen ser semejante a Jesús, que es la meta de todo cristiano, seguir al maestro y ser semejante a su maestro. Jesús dio ejemplo de guardar el sábado. Incluso en su muerte, él murió el viernes, descansó el sábado en la tumba y se levantó el primer día de la semana, domingo, a seguir trabajando. Ni siquiera en la muerte Cristo transgredió el sábado, porque el día que descansó en la tumba fue el sábado. El viernes trabajó para preparar la salvación. El sábado descansó en la tumba, reposando en el mandamiento. Y el domingo a primera hora se levanta, porque el mandamiento dice 6 días trabajarás. Y el lunes es el primer día de trabajo. El domingo, perdón. El domingo es el primer día de trabajo. Y Cristo se levanta a trabajar los 6 días por la salvación del ser humano. Solo descansó el sábado en la tumba. Y también lo hizo María y los apóstoles lo guardaron. Y así fue. La iglesia primitiva siempre lo guardó. Hasta el año 538, cuando el emperador Constantino, 321, perdón, cuando el emperador Constantino, por orden del emperador, ni siquiera por orden de un religioso, se cambia la santidad del sábado al domingo, por una orden de un emperador romano, Constantino, quien adoraba al sol en el Sunday, en el día del sol, Sunday, o en el domingo, el Domini Dei, el astro que domina el día. El domingo es el día dedicado al sol. Y Constantino adoraba al sol.
y por orden imperial él se convierte al cristianismo y lo primero que hace es cambiar el sábado, la santidad del sábado por el domingo. Y bueno, han pasado siglos, cientos y miles de años, y los cristianos no tienen idea que eso sucedió, pero Mumford y los bautistas del séptimo día se dieron cuenta que ese era un mandamiento que había que cumplir. Y comenzaron a guardar el sábado. Muchos lo hacen hasta el día de hoy. En 1831, bueno, la verdad de la adoración. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para salvarse? Nada, nada. Solamente ser agradecido, solamente adorar. Y si yo quiero regalarle algo a alguien, adorarlo, le daré lo que a él le gusta. Un amigo mío le fue a regalar flores a su esposa, pero lo hizo por insistencia mía, no porque él lo quería. Yo le insistí porque nos regalaron hartas flores en un campo de flores. Y yo le dije, llévale flores a tu esposa, yo le voy a llevar a la mía. Y él me dijo, no, si me las van a tirar por la cabeza, ¿cómo? Yo le dije, pero ¿cómo te las van a tirar por la cabeza? Si a tu esposa se va a sentir feliz que pensaste en ella. Y le llevo las flores. Al día siguiente yo lo voy a ver y lo primero que veo al entrar a la casa, las flores en el patio tiradas. Y llego yo y le digo a mi hermana, le digo, hermana, así que le regalaron flores. Sí, pues me dice mi hermana, parece que este me quiere ver muerta que me trae flores. Allá le tiré sus flores. A ella no le gustaban las flores. Si yo quiero agradar a alguien, tengo que darle lo que a él le gusta. A ella no le gustaban las flores y se las tiró por la cabeza como él mismo me había dicho y allá estaban las flores botadas. Pero si él le hubiese llevado un chocolate, ella se lo habría aceptado feliz. Porque la adoración y los regalos deben ser dados de la manera como a la persona que yo quiero honrar le gusta. Y a Dios le gusta que lo honren en sábado. Yo lo quiero honrar en domingo, lo puedo honrar todos los días de la semana, pero Él pidió el sábado. Y yo no se lo voy a dar si Él me lo está pidiendo. Si yo quiero honrarlo y lo amo, se lo voy a dar. No le voy a llevar flores porque a Él no le gustan las flores, pero le voy a honrar el día que Él me pide que honre, porque para Él es un recuerdo de la creación, de que Él creó el mundo en 7 días y allí quedó instaurado el sábado, bendito y santificado, y Dios lo reposó en la creación como un monumento recordativo de que Él es el creador. Cuando yo hago un mueble, lo que más me gusta es que mi esposa me diga, ¡ay, qué lindo que te quedó el mueble! ¿Por qué? Porque lo hice yo. Bueno, Dios hizo el mundo y lo que más le gusta es que el hombre reconozca que Él hizo el mundo. Y por eso creó el sábado y le gusta que lo adoren en sábado. Los hermanos Mumford, los bautistas del séptimo día, nos dejaron ese legado. En 1671. En 1831, Guillermo Miller descubre la verdad de la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto, en gloria y majestad, porque en 1844 comienza el tiempo del fin. Eso lo descubrió Guillermo Miller. Y los milleritas, la iglesia millerita tiene esta gema. Bueno, entre paréntesis, quiero decir que todas estas cosas, todas estas perlas de la salvación, la iglesia adventista las ha copiado. Las tiene de nuestros queridos hermanos valdenses, luteranos, presbiterianos, anabautistas, bautistas del séptimo día, milleritas, y nosotros abrazamos todas estas verdades porque son las gemas, las perlas de la salvación que han sido descubiertas. ¿Cómo no adorar a Dios si Él es tan bueno con nosotros? Nos bendice y nos regala una eternidad de dicha. ¿Cómo no adorarlo en el día sábado si Él desea y le gusta? En realidad, el sábado no es una imposición. El sábado es un grato regalo que yo le llevo a Dios. Una ofrenda de amor, porque Él lo pidió. Si a tu esposa le gustan los chocolates, ¿acaso le vas a llevar flores? ¿Qué ocurre si yo en el cumpleaños de mi esposa le regalo una corbata? ¿Qué va a hacer mi esposa con esa corbata? Me la va a tirar por la cabeza, porque obviamente yo uso corbata, a ella no. Le estoy dando algo que a ella no le gusta. Bueno, la verdad del sábado es igual que la corbata en el cumpleaños. Dios nos pidió el sábado. Y los milleritas nos recordaron que Cristo viene pronto, por segunda vez, y debemos prepararnos, porque el tiempo del fin comenzó en 1844. Y Dios dijo en
Daniel 8:14, que el tiempo ya no sería más y ahora comenzaría el juicio. 1844. Bueno, por último, la séptima perla la descubrieron en 1844 los adventistas del séptimo día. Jaime y Elena White, uno de los precursores de esta iglesia, descubrieron la verdad del santuario celestial. Un santuario. Dios dijo en Juan 1:29, he aquí, dijo Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál Cordero? El Cordero del santuario. El continuo sacrificio representaba a Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. En Hebreos 8:1 la Biblia dice que Cristo es sacerdote, ministro del santuario celestial que creó Dios y no el hombre. Santuario celestial del cual los judíos hicieron una figura, una maqueta, pero un santuario que es celestial, el original es celestial. Y en ese santuario se explica el plan de la salvación. El atrio o el patio representa la tierra. Y en esa tierra, el planeta Tierra, en ese atrio hay solo dos muebles: el altar del sacrificio y el lavacro del agua. El altar del sacrificio representa que en esta tierra, para que el hombre se salve, se necesitan dos cosas. Número uno, que en el altar del sacrificio vaya el cordero y muera. Cristo ya murió hace 2000 años atrás en el altar del sacrificio, en la tierra, en el patio que representa la tierra. Y lo otro que tiene que suceder, lo segundo, es que en el lavacro yo sea lavado, porque Jesús lo dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Las dos cosas que tienen que suceder para que yo vaya al cielo es que Cristo muera en mi lugar y que yo sea lavado en el agua del bautismo. Ese lavacro representa el bautismo. Bueno, Jesús lo dijo tantas veces, el que crea y sea bautizado será salvo. Jesús le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El santuario nos muestra que en la tierra esas dos cosas tienen que suceder. Cristo debe morir y yo debo ser bautizado como Jesús en el Jordán, sumergido en un bautismo que representa muerte y vida. Pero también dentro del santuario, más adentro, está el lugar santo y santísimo, donde se realiza el juicio. Y ese juicio se va a realizar en el cielo, y se está realizando en el cielo. Y los adventistas descubrieron esa perla, que el santuario muestra el plan de la salvación y que pronto, muy pronto, ya estamos viviendo tiempos de juicio en este mundo. Y nosotros lo vemos. Han comenzado esos tiempos de juicio. Y pronto Cristo vendrá para cumplir con su plan de salvación, que está mostrado en el santuario. No tengo tiempo para explicarlo ahora, es un gran y apasionante tema, pero ese santuario nos muestra que hay un día, el día del Yom Kippur, en el cual se hará el juicio a la nación. Y allí se definirá quiénes son el pueblo de Dios y quiénes no lo son. Como Cristo dijo en la parábola, se separarán los cabritos de las ovejas. Y allí, ese día, nosotros estamos viviendo tiempos solemnes. Cristo está pronto a venir y el juicio se está realizando. Pero ese es un tema precioso, el tema del santuario y el plan de la salvación. Sin embargo, desde 1844, como dice la profecía, la perla nuevamente se ha recuperado. ¿Cuál es la manera que Dios utiliza para salvar al hombre ahora? Está reflejado en su palabra, en la Biblia. Voy a mostrar esta que es más conocida. La Biblia Sagrada. La Biblia. Y quien tenga la Biblia y siga la Biblia, está en el camino de la salvación. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y un seguidor hace lo que hace su maestro. Si el maestro camina para la derecha, el seguidor camina hacia la derecha. Si el maestro sube una escalera, el discípulo sube la escalera. Cristiano es ser seguidor de Cristo. Y la Biblia nos muestra la vida de Cristo. Si tú sigues a Cristo, eres un cristiano. Y tendrás salvación, porque estás siguiendo a quien es la resurrección y la vida, a quien es la verdad. Y esa verdad está mostrada en la Biblia, en estas 7 perlas que ya fueron recuperadas. Nosotros los adventistas del séptimo día le agradecemos a nuestros hermanos bautistas
mileritas, anabaptistas, presbiterianos, luteranos, valdenses, todos ellos, el gran aporte al recuperar este tesoro perdido. Pero hoy día tenemos que compartirlo, tenemos que atesorarlo y compartirlo, porque evidentemente hay perlas que a algunos les falta tener. Por ejemplo, los presbiterianos tienen la salvación por la fe, tienen la Biblia, tienen la santificación, pero todavía no han descubierto la verdad de la segunda venida de Cristo. No han descubierto otras verdades como el bautismo por inmersión. Ya muchas iglesias dejaron de bautizar por inmersión. Hasta los bautistas han dejado de bautizar por inmersión. Muchos bautistas, no todos, pero la mayoría ya está dejando el bautismo por inmersión. Y estas perlas son esenciales. Probablemente vuelva a suceder como sucedió en los tiempos antiguos, que la verdad se recuperó y así como se recuperó, se comenzó a perder, porque los bautistas ya no están bautizando por inmersión. Y otros están dejando atrás su verdad, nuevamente están siguiendo el camino humano, perdiendo la perla que han recuperado. Pero nosotros debemos ser los atalayas, porque esa perla no se puede perder. Ya fue recuperada y debemos proclamarla, compartirla, mantenerla. Querido hermano, querido amigo, tenemos todavía mucho que compartir con nuestros hermanos de otras denominaciones, para que no pierdan esta perla, este tesoro que fue recuperado, que estaba perdido y que nuevamente ha sido hallado. Querido hermano, yo te invito para que tú también camines en este evangelio, porque quiero invitarte a observar algo. Puede que nuevamente perdamos esta perla, porque sucedió antes, se perdió, pero hay algo que quiero que quede claro para ti. Mira las veces y mira cuántas maneras Dios ha usado para salvar al hombre. Adán 1, Noé 2, Abraham 3, Moisés 4, los profetas 5, Jesús 6, la verdad restaurada nuevamente 7. ¿Qué te dice eso? 7 es el número perfecto. Dios de manera perfecta le ha hablado al hombre. Con esto te quiero decir que no habrá otro plan, no habrá otro proyecto de salvación. Este es el último. Y si este se pierde, no se recupera más. Este es el último proyecto. Dios habló 7 veces para decirle al universo que habló en forma perfecta. Y el que no quiso escuchar es porque no quiso. El que no quiso seguir la verdad es porque no quiso verla. Y Dios hizo todo lo que estaba en sus manos. Habló 7 veces a la humanidad en forma general. Lo hizo de 7 maneras distintas. La última a través de la Biblia. Y las iglesias hoy día todas se unen, pero deben unirse a través de la Biblia, porque este es el medio para unificar la Biblia y la verdad. Aquí está la verdad en la palabra de Dios. Todo ecumenismo que tenga la Biblia como la fuente de unión es bendito. Pero toda unión que no tenga la Biblia como la fuente de la verdad, entonces nos está simplemente alejando de la verdad. Debemos compartir, no solamente atesorar este evangelio, compartirlo con otros. Muchos otros hermanos, hay perlas de este tesoro que aún no descubren. Y nosotros debemos gozarnos con las perlas que tienen, que también las tenemos nosotros, pero también mostrarles las que les faltan. 7 perlas. ¿Por qué 7? Porque 7 es la verdad nuevamente completamente restaurada. Querido amigo, querido hermano, comparte esta verdad, atesórala, no la pierdas. Sigue fiel guardando el sábado. ¿Comenzaste siendo un fiel observador del sábado? ¿Y cómo está tu vida hoy? ¿Has seguido el ejemplo de Abraham de guardar el sábado, de entregar las ofrendas al Señor? ¿Comenzaste fiel? ¿Sigues siendo fiel? El que un día hayamos sido fiel no significa que lo mantengamos. Los descendientes de Noé comenzaron fieles y terminaron siendo infieles. Los descendientes de Abraham comenzaron siendo fieles, terminando siendo infieles. Y así sucesivamente. Por lo tanto, Jesús dijo, está escrito en su palabra, solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Querido hermano, mantén este tesoro hasta el fin, porque no habrá uno nuevo. Ya van 7 veces, no habrá una octava. Dios habló de una manera perfecta, porque nos ama de un amor inconmensurable.
7 veces a la humanidad en manera general, pero a ti en forma personal, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? Estoy seguro que a ti te ha hablado 70 veces 7. A la humanidad 7, pero a ti 70 veces 7. De diferentes maneras. A través de problemas, a través de alegrías, a través de dificultades, a través de bendiciones. Mantén tu oído atento, porque Dios te habla, incluso hoy día a través de este sermón. Y pon oído atento a la voz del Señor, porque Él quiere salvarte. ¿Y por qué quiere salvarte? Porque te ama mucho. Querido hermano, sé fiel al Señor. Atesora este mensaje, no lo pierdas. Proclámalo, sigue compartiéndolo hasta cuando Cristo venga. Y tendremos la corona de la vida. Que Dios te bendiga. ¿Vamos a orar? Bien, vamos a orar para pedir y agradecer a Dios por la bendición de la salvación. Oremos. Te alabamos, Padre amado, por tu amor perfecto, tan profundo, inconmensurable, tan ancho, que no podemos comprender, pero tu amor es grande porque nos buscas muchas veces y de muchas maneras. Gracias y te alabamos, Dios nuestro, por tu paciencia, por tu misericordia, por la compasión que tienes de nosotros los pecadores. Ayúdanos a aceptar tu regalo de salvación, atesorarlo en nuestro corazón, defenderlo con la vida, para que cuando tú vengas podamos también ir a morar contigo a las mansiones celestiales. Señor, danos también los dones y la sabiduría para compartirlo con los que aún no lo tienen. Te rogamos por este mundo que perece por falta de conocimiento de tu evangelio. Te rogamos para que envíes obreros a la mies y todo el mundo conozca tu verdad y la abrace y se cumpla la profecía que los salvados serán como la arena del mar, incontables los que estén a tu lado. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu sobre tu iglesia para que podamos compartir con fuerzas renovadas este mensaje. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.